y quisiera coronar estos agradecimientos con mi dedicatoria. Oscar Martínez, compañero en nuestra cohorte, me ayudó desinteresadamente en mi trabajo de campo en Durazno. Falleció a los 37 años y me dejó un legado indeleble que quiero compartir. Por toda respuesta a mi agradecimiento, Oscar me anunció que tenía pensado viajar a varias ciudades uruguayas en marzo de 2018 y que en ellas quería seguir gestionando más encuestas para mi trabajo. Así me escribió en lo que fue para mí su despedida. Y bien, la tesis que se defenderá se enmarca en los procesos de enseñanza y aprendizaje, una línea de investigación del Instituto de Educación de la Universidad Horto Uruguay. Explora los prejuicios de grupos en relación con el colectivo judío en adolescentes de educación media y en 4 ciudades, de Argentina, Colombia y Uruguay. La tesis se fundamenta en una investigación mixta con estatus dominante cualitativo. Se trata de un estudio exploratorio de observación, inductivo y de corte transversal. En la lámina pueden verse los puntos abarcados en esta defensa. El cuadro de la derecha más completo queda al solo efecto de servir a quienes consulten esta defensa en el futuro. La presente síntesis no necesariamente sigue el mismo orden de la tesis, y ello en aras de una mayor claridad. Se parte de recuperar la educación en valores, en la que se incluyen los aspectos de orientar contra los estereotipos. El paso siguiente de la tesis es mostrar cómo los prejuicios contra el colectivo judío siguen presentes y cómo, debido a su complejidad, suelen excluirse de la currícula. A fin de revisar esos prejuicios se han tenido en cuenta varios sesgos, a saber que el tema es controversial, que registra un involucramiento del investigador y que puede cuestionarse la generalicidad de sus conclusiones. El contexto elegido para el examen de los prejuicios señalados es el de la edad secundaria, una edad en la que se consolida el juicio moral. En la tesis se explica asimismo la cautela requerida para evitar el efecto Hawthorne, y por ello se ha inducido el prejuicio latente por vía de referenciar una obra literaria, en este caso de Shakespeare. Se mostrará en esta defensa la principal técnica aplicada inspirada en el TAI, test de asociación implícita, y luego se procederá a desgranar los resultados, las conclusiones, el alcance y la proyección a futuro. Corresponde preliminarmente 3 aclaraciones terminológicas y semánticas. Los términos educación en valores y educación moral se utilizan intercambiablemente, ya que a los efectos de la tesis la diferencia entre ellos no es relevante. La misma aclaración cabe para los conceptos de prejuicios y estereotipos. Y en cuanto a las voces sinónimas de antisemitismo y judeofobia, se ha optado por la segunda, ya que designa un fenómeno que no tiene relación alguna con supuestos semitas. Amén de estas precisiones semánticas, también se abordan en la tesis 4 conceptos: el alief, el estereotipo implícito, los modos no rutinarios de la discriminación y la categoría del competidor. Para justipreciar la presencia de la judeofobia hoy en día, la tesis presenta varios informes, algunos de ellos publicados en Latinoamérica y Europa y otros en un plano mundial. El informe de la Unión Europea muestra que casi el 90% de los judíos sienten que allí la judeofobia está en aumento y que casi el 30% de ellos fueron durante 2018 agredidos por lo menos una vez por su condición. En 2019 aumentaron los ataques directos contra personas y propiedades en todo el mundo y en un 18% con respecto a las cifras del año previo. En total hubo 456 incidentes de este tipo durante 2019, incluidos entre ellos 169 ataques físicos y 7 asesinatos por causas judeofóbicas. El objetivo fue identificar la judeofobia en una muestra de estudiantes secundarios que no habían tenido al momento de la recolección de datos contacto directo con judíos y por ende sus percepciones y creencias no se fundaban en la experiencia. Por ello el muestreo fue en ciudades en las que no existiera población judía y por lo tanto en ellas habría resultado remota las posibilidades de contactos directos. El efecto Hawthorne, un concepto clave adicional, refiere a la reactividad defectuosa de los sujetos de un estudio debido a que cambian su actitud en el momento en que saben que están siendo estudiados. Así,
Si se le consulta a un individuo qué opina sobre los inmigrantes, los homosexuales o un grupo étnico o religioso que no es el propio, su respuesta probablemente se supedite al posicionamiento del entrevistador y por lo tanto no será plenamente genuina. No suele ser agradable ser visto como prejuicioso ni compartir abiertamente los prejuicios propios. En esta investigación, a fin de no explicitar que se revisaban los prejuicios judeofóbicos del estudiante, se presentó el cuestionario de estudio como una valoración de Shakespeare en el año de su cuarto centenario. La aplicación del instrumento utilizado, el guión o cuestionario, se inspira en la herramienta que usa el Instituto Implicit para sus mediciones, el test de asociación implícita, TAI, que es el instrumento más conocido para revisar la preferencia relativamente automática que se siente por el propio grupo. Es simple y se realiza por medio de computadoras para medir la velocidad en la que se generan asociaciones positivas o negativas. Dado que se pretenden juicios rápidos, el TAI busca reflejar las actitudes que las personas no están dispuestas a revelar públicamente. La similitud entre el TAI y el presente guión es que ambos se basan en la asociación inmediata de palabras, en la que la velocidad tiene un rol importante. La pregunta fue formulada del siguiente modo. Cada obra de Shakespeare era resumida en un párrafo que ponía al tanto aún a quien hubiera estado completamente desinformado de Shakespeare. Después del párrafo síntesis de la obra, se mencionaban dos términos pertinentes a la misma y se pedía del estudiante que escribiera hasta 3 palabras asociadas con ellos. Por ejemplo, el párrafo explicativo decía de Hamlet que un príncipe danés que descubre que su padre fue asesinado por su propio tío, quien luego desposó a su madre. La búsqueda de Hamlet por vengar a su padre termina en un baño de sangre. Luego se pidieron asociaciones con 2 palabras que representaban a la obra, escandinavos y venganza. Se trató de una especie de serie de mini entrevistas sui generis, a partir de la cual se recogieron las palabras obtenidas y se fijaron las categorías en base de cuánto se cargaban o saturaban algunos conceptos según el método de la teoría fundamentada. Las respuestas fueron plasmándose en tablas inspiradas en las escalas de Pettigrew y Mertens, que establecen 2 tipos de prejuicio, el manifiesto y el sutil. El primero es agresivo y directo, percibe en el otro una molestia y procede a rechazarlo. El segundo tipo está formado por 2 subdimensiones que caracterizan el prejuicio antijudío: la percepción de amenaza y la falta de contacto íntimo con el grupo en cuestión. Las voces frecuentes resultaron ser 9 y marcaron una cierta tendencia representativa en la que se destacaron 2 categorías: términos vinculados a una posible definición del judaísmo, religión, creencia, etc., y términos referidos al holocausto, Hitler, etc. Tal tendencia fue corroborada cuando se calificaron todas las palabras usadas. Una vez obtenidas las 228 palabras asociadas, se procedió a agruparlas según su carga valorativa. Lo principal es que emerge visiblemente una asociación más habitual, la referida a cuestiones económicas: ricos, adinerados, avaros, bancos. Puede verse que hay una idea general que es visible en las respuestas negativas y se refiere a que la población revisada atribuye al colectivo en cuestión las características de un grupo que ejerce dominio. Los resultados de este trabajo se alinean en los planteamientos de la literatura que enfatizan la peculiaridad del estereotipo antijudío. Este señalamiento genera consecuencias en varias áreas, entre otras, las políticas educativas, el aprendizaje profesional de docentes y la práctica educativa.